¿Qué tal están? Bienvenidos. Pareidolia y alucinaciones. En este vídeo trataré sobre las pareidolias y las alucinaciones. Es un tema que a la vez es de psicología y también puede entenderse como una parte del misterio de la mente o de las formas de entender los procesos mentales, y además es algo que tiene relación con la historia de la filosofía, con la historia de la religión, etc. En definitiva, son fenómenos del límite entre la percepción y la imaginación. El ser humano puede entenderse como criatura situada entre el asombro y el abismo, y ha vivido siempre en la frontera de lo que se ve y también de lo que se imagina. Esa frontera tenue y vibrante ha sido explorada desde la filosofía, la ciencia, la psicología, el arte y la espiritualidad, y también el misterio. Dos de los fenómenos más fascinantes que habitan esa zona intermedia son precisamente las pareidolias y las alucinaciones. Aunque diferentes en su etiología y manifestación, ambos son testimonio de cómo la mente no es un simple espejo pasivo del mundo, sino una fuerza activa que modela la realidad, la deforma, la amplifica o la inventa incluso. Y en este aspecto la pareidolia es el arte de ver lo que no está. En ese sentido, la pareidolia es un fenómeno psicológico, sin duda, por el cual la mente tiende a encontrar patrones reconocibles, especialmente rostros en estímulos ambiguos o caóticos. Es decir, se pueden ver figuras familiares donde no las hay, un rostro en la superficie, por ejemplo, de la luna, en la superficie de un mosaico, en una baldosa, etc., un animal en las formas de las nubes, una figura humana en la corteza de un árbol, etc. Este fenómeno tiene raíces profundas en la evolución y también en la estructura misma de la percepción humana. Además, también hay que decir que desde un punto de vista biológico, la pareidolia puede interpretarse como una estrategia adaptativa. De hecho, en un entorno primitivo, lleno de amenazas, la capacidad de reconocer rápidamente un rostro, amigo o enemigo, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, y esto era algo decisivo. De este modo, el cerebro humano evolucionó con una extraordinaria sensibilidad para detectar rostros incluso en condiciones mínimas o en condiciones adversas o en ambientes hostiles. Es preferible un falso positivo, ver una cara donde no la hay, a un falso negativo, no ver una cara peligrosa que sí está allí. Eso supone un riesgo de supervivencia, un riesgo para poder sobrevivir. A nivel neurológico, este fenómeno ha sido estudiado mediante resonancia magnética funcional, revelando además que ciertas áreas del cerebro, como la corteza fusiforme, se activan ante patrones que se aproximan o se asemejan a rostros humanos, incluso cuando el estímulo es puramente abstracto. Esto también demuestra además que el cerebro humano tiene circuitos específicos y altamente desarrollados para el reconocimiento facial, tan poderosos que se activan aún sin la presencia real de una cara. Por tanto, todo esto es significativo para entender estos procesos, pero además la pareidolia no es solo un reflejo neurológico, que también lo es además un fenómeno cultural, estético y también espiritual. Las religiones, por ejemplo, han explotado la pareidolia de modo sistemático. Podemos pensar en estigmas, apariciones en vitrales o paredes, supuestas imágenes de la Virgen en una mancha, por ejemplo, de humedad. En muchos casos el creyente no ve un rostro, sino que lo encuentra porque lo está buscando y así lo interpreta. Así la pareidolia se transforma también en un acto de interpretación y de fe. Además, también hay que considerar que en el arte, por ejemplo, especialmente el arte abstracto o surrealista, la pareidolia ha sido no solo un recurso, sino también una finalidad. El mismo Salvador Dalí exploró imágenes dobles y ocultas que requerían una percepción ambigua o ambivalente. Las obras también de Giuseppe Arcimboldo
por ejemplo, construidas con frutas, libros o animales que forman rostros humanos, juegan con este límite de lo reconocible. Lo que se ve no está verdaderamente ahí, pero está de alguna manera, y eso es suficiente para inquietar. Como se puede observar, pues hay muchas manifestaciones en ese sentido. Incluso la inteligencia artificial moderna ha mostrado una forma de pareidolia computacional. De hecho, algoritmos entrenados en visión artificial pueden identificar objetos o rostros donde no hay ninguno. Y esto se produce reproduciendo errores análogos a los del ojo humano. Esto sugiere también que la pareidolia no es un error, sino una consecuencia, se podría decir, inevitable de cualquier sistema perceptivo que opera bajo incertidumbre y también con la necesidad de patrones interpretativos. En cuanto a la alucinación, la realidad fabricada desde dentro pues es lo que supone un fenómeno alucinatorio. Si la pareidolia es la proyección de significado sobre lo ambiguo del mundo externo, la alucinación, en cambio, es la aparición de una experiencia perceptual sin estímulo alguno en el mundo exterior. De hecho, la alucinación no es ambigua, no es una interpretación de lo dudoso, sino una certeza perceptiva, fabricada, eso sí, o construida desde el interior. En ella el cerebro no se limita a distorsionar lo que ve, inventa completamente lo que no está. Y esta es la característica fundamental de la alucinación. Desde el punto de vista clínico, las alucinaciones se asocian pues frecuentemente o generalmente con trastornos mentales como la esquizofrenia, por ejemplo, la psicosis o el trastorno bipolar. También es verdad que pueden surgir en estados febriles, en la privación sensorial, en el uso de sustancias alucinógenas o como resultado de lesiones neurológicas en el cerebro. Por tanto, diríamos que las alucinaciones también se pueden distinguir por ser o visuales, auditivas, táctiles, olfativas o gustativas. Las auditivas especialmente son voces que comentan, critican o dan órdenes y son particularmente comunes, por ejemplo, en la esquizofrenia. Las visuales son más frecuentes en estados tóxicos o neurológicos, como por ejemplo el delirium tremens por causa del alcohol o las demencias. Algunas personas también reportan o hablan de alucinaciones extremadamente vívidas durante episodios de migraña y también con la epilepsia del lóbulo temporal o incluso en el umbral del sueño, que se llaman hipnagógicas. En este aspecto también hay que decir que no todas las alucinaciones son patológicas. Las experiencias visionarias, por ejemplo, de los místicos, los estados alterados de conciencia inducidos por meditación o ayuno prolongado, y las visiones chamánicas pueden describirse también como alucinaciones en cierto sentido técnico, aunque su significado cultural y existencial sea completamente distinto. En muchas tradiciones estas visiones son consideradas en realidad como revelaciones, mensajes del más allá, de lo divino, apariciones sagradas en definitiva, y por ejemplo en el siglo XX la psicodelia convirtió la alucinación en una forma de conocimiento. Autores como Aldous Huxley, también Carlos Castaneda o Terence McKenna defendieron que las sustancias alucinógenas no eran simplemente distorsionadoras de la realidad, sino que también eran ventanas hacia otras dimensiones de lo real. En ese sentido, la alucinación entonces se volvía un viaje hacia adentro, hacia los límites de la percepción y también de la consciencia de cada sujeto. Y también a nivel filosófico hay que decir que la alucinación plantea distintas preguntas que son, por ejemplo, ¿qué distingue una experiencia real de una construida? También otra pregunta, ¿es la realidad lo que vemos o lo que interpretamos? Si lo único que tenemos es la experiencia subjetiva, ¿cómo saber de verdad cuándo estamos alucinando? Estas preguntas, lejos de tener respuestas claras, han sido abordadas y tratadas por pensadores como
Descartes, podemos pensar en el genio maligno, que él creó, Kant, la estructura del fenómeno, o Husserl, la intencionalidad de la conciencia. Además, también pues hay que señalar que la frontera está desdibujada entre la pareidolia y la alucinación, en algunos casos. Aunque pareidolia y alucinación son fenómenos distintos, claramente diferenciables, existe entre ellos una zona intermedia de gran interés filosófico y psicológico. Y en ese sentido podemos imaginar a una persona que observa una mancha en la pared y ve un rostro. Esa imagen puede ser una pareidolia, sin duda, pero si esa misma persona comienza a escuchar al rostro hablarle, pues ya estamos entonces ante una alucinación. Ya no estamos en el terreno de la percepción ambigua, sino en el de la alucinación. La transición puede ser gradual, a veces casi imperceptible, pero la diferencia es bastante clara. Este territorio liminal ha sido explorado por artistas, poetas, escritores y místicos. Las visiones, por ejemplo, de William Blake, las imágenes oníricas de los surrealistas, de los pintores surrealistas, por ejemplo, las experiencias de los santos en éxtasis o las apariciones marianas en contextos de pobreza y también de desesperanza, están todas cargadas de ambigüedad perceptual. Lo que para unos es una revelación, para otros es en realidad una alucinación. Lo que para unos es, podemos decir, un milagro, para otros es simplemente un trastorno de la mente. Y también el cine, por ejemplo, ha representado esta ambigüedad de forma magistral. Películas como Donnie Darko o Beautiful Man o El maquinista muestran protagonistas atrapados en realidades perceptivas construidas por su mente. El espectador, al igual que el personaje de la película, duda de lo que es real y lo que no. El efecto es perturbador, pero profundamente humano. Como se puede observar, al final se puede decir que en la vida cotidiana todos experimentamos fenómenos que oscilan entre lo perceptual y lo imaginado. Escuchamos también nuestro nombre en un murmullo de voces, vemos una figura pasar por el rabillo del ojo, sentimos una presencia en una habitación vacía o podemos sentirla. Estos microfenómenos no son necesariamente patológicos, sino que muestran que la mente humana no está anclada al mundo de forma pasiva, sino de forma activa. Siempre la mente está creando, interpretando, proyectando, imaginando, inventando, y en ese sentido también hay pareidolias digitales y alucinaciones artificiales. En este aspecto, la llegada, por ejemplo, de la inteligencia artificial ha creado sin duda nuevas formas de pareidolia y también de alucinación, aunque en un sentido ampliado. Por ejemplo, algoritmos de generación de imágenes como, por ejemplo, los utilizados en redes neuronales profundas, pues pueden realmente generar rostros que no existen, espacios imposibles, criaturas que parecen reales pero que son producto de una red entrenada sobre millones y millones de ejemplos, y estas imágenes no son resultado de la percepción humana, sino precisamente de la imaginación, entre comillas, estadística de una máquina que funciona con algoritmos y con ejemplos. Al mismo tiempo, los modelos de lenguaje como ChatGPT pueden generar narrativas enteras que parecen plausibles, pero que son completamente ficticias. En cierto modo, se puede decir que estos sistemas producen, de alguna manera, alucinaciones semánticas de significado, construcciones, en definitiva, coherentes, fluidas, estructuradas, hasta cierto punto, que no remiten a ningún dato real. Es lo que se conoce como, diríamos que, inteligencia artificial o alucinación de inteligencia artificial en el ámbito técnico. Curiosamente, estas alucinaciones artificiales no son errores, sino manifestaciones del mismo principio que rige la creatividad, que es la generación de lo posible a partir de lo conocido.
De hecho, una inteligencia artificial que alucina no hace algo esencialmente distinto de lo que realiza un poeta o un soñador. Inventa, de alguna manera, una realidad alternativa y se basa en una actividad combinatoria también. En este contexto, la frontera entre lo humano y lo artificial, entre lo percibido y lo imaginado, entre la verdad y la fantasía, es cada vez más difusa, y en ese aspecto la pareidolia y la alucinación, en vez de ser defectos, se revelan como capacidades de ver precisamente más allá, de llenar los vacíos, de dar forma al caos de alguna manera. Por tanto, todo esto supone que el sentido de lo invisible también se puede quizás tratar de alguna manera. Y podemos preguntarnos, ¿qué nos enseñan entonces las pareidolias y las alucinaciones? En primer lugar, que la percepción no es un simple reflejo del mundo, sino una especie de construcción activa, de construcción creativa. El cerebro humano no recibe la realidad, la construye, la recibe y la construye, podríamos decir más exactamente. Y en esa construcción intervienen el cuerpo, la historia, el lenguaje, la cultura, el deseo y también el miedo, la alegría, etc. En segundo lugar, también, a modo de conclusión, hay que decir que todo esto nos enseña que la línea entre la cordura y la locura, entre la razón y la imaginación, es tenue. Todos alucinamos en algún momento, todos vemos lo que no está o dejamos de ver lo que está. El mundo es siempre más de lo que podemos captar o aprehender por los sentidos, pero también menos de lo que creemos percibir también, en cierto sentido al menos. En tercer lugar, hay que decir que estas experiencias nos invitan a mirar con otros ojos, a no dar por sentada la realidad, también a sospechar de lo evidente, a descubrir también que quizá lo más profundo está en aquello que no se ve, pero que en cambio se intuye. No se escucha, pero se imagina. No se toca, pero se teme o se ama, etcétera, etcétera. Por último, hay que decir también que la pareidolia y la alucinación nos recuerdan que el ser humano es en esencia un ser poético, un ser creativo, que ve dioses en el cielo, rostros en la piedra, espíritus en el bosque, voces en el silencio, y que incluso, cuando se equivoca, revela algo verdadero, que el mundo, podemos decir, no es nunca solo lo que es, sino también lo que podría ser. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.